buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Tengo acá en la mano el libro Odorama, una historia cultural del olor, una investigación, pero recontra exhaustiva, impresionante, que ha hecho Federico Cucso. La historia de los olores, la historia del olor, el olor como suceso cultural, más que fisiológico, cultural. ¿Qué son los buenos olores, los malos olores? Vamos a hablar hoy con Federico Cucso. Pero vamos a empezar el programa. Les cuento que hace unos días, ¿se acuerda que se celebró el foro por el libro y la lectura de Mempo Giardinelli en el Chaco? Que este año se hizo online. Estuvo Mempo acá hace un par de semanas hablando del tema. Bueno, una de las escritoras que participó fue Gabriela Cabezón Cámara. Y cuando yo vi el discurso de Gabriela, me llamó poderosamente la atención, porque el tema era algo así como la pandemia, los escritores, las bibliotecas, la nueva normalidad. Y ella habló de la quema de pastizales, ella habló de la crisis ecológica, de un montón de cosas que dije, cómo me gustaría tenerla en el programa y comentar todo esto. Unos días después sale una carta de un grupo de mujeres escritoras pidiendo, la carta se llama exactamente No hay cultura sin mundo, pidiendo una serie de medidas. Está también con nosotros Claudia Boaf, que estuvo en la gestación de esta carta. Bienvenidas, señoras, ¿cómo les va? Y yo quería Hola Cristina, un placer. Igualmente, Hola, por lo Cristina, menos gracias. nos vemos por estos sistemas nuevos, por lo menos nos vemos así, chicas. Yo quedé muy impresionada con todo esto, muy contenta también de que estas cosas sucedan. Hay como un colectivo de mujeres que empezó con el Ni Una Menos, por la ley del aborto, y ahora veo que hay temas que nos tocan a todos y de cerca y salen, ¿no es cierto? Creo que ya tienen como 2000 firmas esta carta que yo comentaba, ¿es así? Sí, Cristina, esta carta ya tiene 2000 firmas en, no sé, 48 horas, 72 horas, ya no me acuerdo, porque la verdad que fue mucho movimiento. Y no vamos a parar, o sea, la idea es seguir y seguir, no es que vamos a terminar con esta acción y decir, bueno, juntamos estas firmas y listo. Ahí va a haber una continuidad, lo vamos a sostener, porque estas cosas se logran en el tiempo y con una acción sostenida. Bueno, como vos dijiste, éramos un grupo de mujeres, teníamos un chat, teníamos ya una noción de lo que era el activismo por el aborto y tantas otras cuestiones de explotación de los cuerpos, y dijimos, bueno, el tema ahora es urgente. Gabriela, ¿cómo fue que esta participación en lo de Mempo? ¿Cómo fue eso? ¿Te pusiste? Porque es un texto literario el que leíste. Muy lindo además, precioso texto. Sí, Pero es una gran crítica, ¿no? bueno, gracias. Es una gran crítica. Bueno, era uno de los roles que se suponía que podíamos llegar a tener los escritores, ¿no? No solo hacer textos que pudieran calificarse de literarios, sino también hacer crítica. La consigna de la mesa a la que me invitaron en el foro de Mempo se llamaba Nueva Normalidad, Literatura y Bibliotecas. Y la condición para que existan literatura y bibliotecas es, sin lugar a dudas, que haya mundo. Sin mundo no hay cuerpos, sin cuerpos no hay nada. Entonces, los cuerpos son adentro del mundo, ¿no? Entonces me pareció muy pertinente hacer una reflexión acerca de la enorme, de una envergadura que no podemos imaginar porque no tenemos la cabeza preparada para imaginar crisis climática que estamos viviendo, de lo enorme que va a ser si no cambiamos la manera de hacer las cosas y de cómo eso va a condicionar cualquier posibilidad de vida, por ende de literatura, de bibliotecas y de todo. Hay algo que es muy fuerte también ese título que me interesó pensar y que por supuesto no descubrí la pólvora, esto lo viene pensando mucha gente, lo viene diciendo gente como por ejemplo Giorgio Agamben, pero no hay más normalidad. Si pensamos la normalidad como una situación de equilibrio, sin mayores atributos,
Pensamos la normalidad como algo a lo que nos podemos acostumbrar porque se sostiene con cierta estabilidad en el tiempo. Nos guste o no esa normalidad, puede ser una normalidad horrible, pero eso no existe más, ni en lo natural, ni en lo cultural. En lo cultural, llamando esto a todo lo que engloba la actividad humana, socioeconómica, política, vivimos de crisis en crisis. Todo el tiempo hay una crisis nueva económica. Todo el tiempo. Y eso se llama, en realidad, transferencia de riquezas. Lo que está pasando es que hay crisis para la mayor parte de la humanidad y unos 1000 millonarios, que deben ser 1000 tipos. No sé, está el número de las personas que son muy poca gente entre los miles de millones de personas que somos los seres humanos. Aumentan sus riquezas. Es un poco comparable, y hoy lo leíamos y lo comentábamos recién con Claudia, a una nota que sacó hoy la escritora, poeta y también abogada ambientalista Mercedes Araujo en LatFem, en donde ella dice: las personas denunciadas por el gobierno de haber quemado una gran parte de una de las zonas más biodiversas del mundo y por supuesto del país, que es el Delta del Paraná, son 20 personas. ¿Cómo puede ser que 20 personas prendan fuego un lugar importantísimo para la vida de las especies que allí viven, para la vida de las ciudades, porque son las que escurren el agua? ¿Cómo 20 personas pueden haber hecho todo eso y aparte llenar de humo los pulmones de los habitantes de varias ciudades, entre ellas Rosario, que es una ciudad grande, pero aparte muchas ciudades medianas, en plena epidemia de COVID? Y eso lo pueden hacer 20 tipos. Bueno, algo parecido pasa con estos 100, 200, no me acuerdo cuántos son los 1000 millonarios, que nos tienen a todos cada vez más pobres y ellos cada vez más ricos con riquezas inimaginables. Gabriela. Y una cosa, digo esto y ya termino, que se me ocurría cuando, bueno, para medianamente seguir la consigna que me había sido dada para la mesa del foro de Mempo, es que para algo sí pueden servir las bibliotecas en este momento, ¿no? Siempre la lectura nos sirvió para imaginar otros mundos, otras maneras de hacer las cosas, para liberar la imaginación, para agrandar la cabeza. Y vamos a necesitar muchas armas para luchar contra esto, y más armas van a necesitar nuestros hijos y nuestros nietos. Y la literatura y la lectura, sin lugar a dudas, puede ser una de esas muchas armas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vos te referiste también a la compra de este proyecto que hay con China para la compra de carne porcina. Ah, sí. Es una locura. Sí, hablaste de solo eso. Con el dato. Sí, hablé un poco de eso, pero mira, solo con el dato de que el año pasado China tuvo que masacrar entre 250 y 300 millones de cerdos porque les había agarrado un virus que se llama peste porcina africana. Esa cantidad de animales es muchísimo dinero, muchísimo dinero. Si los hicieron lo que hicieron, que fue prender los fuegos y enterrarlos vivos, o sea, son una cosa horrible, es porque el riesgo era muy alto, porque es como quemar dinero para ellos, ¿no? Sí. Y yo pensaba, el Estado chino nos puede gustar más o menos, pero sin lugar a dudas podemos decir que es un Estado muy fuerte, autoritario, más allá de nuestras posiciones políticas. Y ese Estado puede tener un control sobre lo que hace su población, incluso sus ganaderos, férreo. ¿Ustedes se imaginan el control en Argentina? Que no se ha podido controlar, bueno, muchas cosas no se pudieron controlar, vamos a dejarlo así, y no se pueden controlar constantemente. Es una fábrica de pandemias, contaminación, uso del agua, y solamente, y esto lo leí en un comunicado de Cancillería de hoy, o sea que las cifras probablemente sean exageradas, todo eso, todo ese riesgo y todo ese desastre para generar 9.000 empleos. No es nada. O sea, necesitamos otras maneras. Bueno, decíamos, por eso, perdón. No, dale, cortales de la agricultura familiar y todas esas cosas que vos sabés mejor. No, bueno, lo que pasa es que por eso, dale, decime. No, te iba a decir, Gabriela, vos tenés novelas. Claudia, tenés novelas escritas distópicas, ¿no es cierto?, sobre estos temas. Bueno, justamente mis novelas transcurren, El ojo y la flor y El rey del agua. Yo vivo en Tigre. Entonces estas novelas, he tomado este escenario que justamente es el Delta del Paraná.
toda la cuenca, todo este sistema acuífero que tiene más de 20.000 hectáreas, es el que está en peligro respecto del tema de las quemas y lo que estamos también hablando de la ley de humedales. En realidad, la ley tomó estado parlamentario, dejó de tenerlo, tuvo 2 veces estado parlamentario, ahora hay más de 11 proyectos, pero el tema, como también la cito a Mera Araujo, que es abogada además, el tema es político. Mira, yo escribo, como decís vos, distopías, y la verdad es que en la última hablo de una sequía enorme, y directamente queda el lecho del río y toda la basura nuestra a la vista, y hay una gran caminata, una especie de éxodo justamente de la gente de Nordelta y de la gente de zona norte y de los barrios, que pasan a ser la clase más baja y los llaman pies de barro porque llegan sucios a la zona sur, que vuelve a tomar fuerza. Lo que quería comentar de esto es que es algo que se sabe, no son sorpresas. O sea, acá de repente parece que todo son novedades, ¿no? Que toman de pronto los titulares de los diarios y que todos empezamos a hablar. Pero estas cosas se saben, se han hecho bajo un concepto de explotación que viene sobreviviendo desde el colonialismo y de mucho antes. O sea, acá hay que ver que esas personas que toman decisiones, por eso decimos esto es político, porque mira, tengo un hijo que me dice, aunque si no hacen un update en el cerebro de las personas respecto de lo que es la saga que nos hemos venido contando de la explotación del más fuerte y la cadena de la supervivencia del más apto, no vamos a poder modificar estas decisiones políticas. Los que tienen el poder tienen que empezar a pensar el mundo de manera distinta, porque no son accidentes, no son situaciones accidentales o decimos, bueno, viene la vacuna, termina la pandemia y estamos de vuelta a la normalidad. Acá hay sistemas que no dan más, sistemas políticos, sistemas económicos, sistemas financieros y sobre todo la mirada de explotación del más débil. Sabemos lo que cuesta, lo que puede costar cambiar una estructura semejante, pero yo valoro mucho que las escritoras tomen ese rol de empezar a concientizar, porque es un rol, digamos, bastante nuevo. Hace muchos años, Gabriela se refería al rol del intelectual, podemos decir en los años 60, etcétera, pero últimamente no era lo que estaba sucediendo. Llama mucho la atención, aparte, que todo esto venga por el lado de las mujeres, porque en la carta yo veía las firmas y aparecen tímidamente algunos escritores hombres, pero son muy pocos. Este es un proyecto de mujeres. ¿Ustedes querrían, tal vez Claudia, leer un fragmento de la carta? Porque es importante, ¿no es cierto? El texto dice una serie de cosas que podemos comentar. Sí, cómo no, Cristina, porque esto es, el mensaje es cortito y se llama No hay cultura sin mundo, por lo que ya Gaby se refirió a esto, no hay nada sin mundo. Ante el colapso climático ambiental y las propuestas agroindustriales, las escritoras abajo firmantes nos preguntamos ¿qué es la cultura? Ese conjunto de saberes que viene del pasado y va hacia el futuro resultó en prácticas despiadadas y el trato de la vida total como mercancía. Hemos explotado los cuerpos en todas sus formas, en crímenes sexuales, crímenes ecológicos y crímenes políticos. La naturaleza violada parece el permiso para todas las violaciones reiteradas. Los cuerpos entretejen vínculos de poder y quienes disponen de los cuerpos y los territorios para su explotación nos encaminan a un futuro opaco en donde la imaginación de las niñas se suspende. Las perturbaciones ecológicas no solo traen enfermedades, exacerban las desigualdades. Hay varias cosas que me gustaría comentar. Yo la tengo acá en la carta. Primero, ustedes se plantean qué es la cultura, saberes que vienen del pasado y que resultaron en prácticas despiadadas. O sea, se están... A ver, Gabriela, ¿qué decís de esto? Se están cuestionando la idea de la cultura, ¿no es cierto? Bueno, se está cuestionando una forma de la cultura. Me parece que hay bastante consenso en este momento en pensar la razón occidental como algo que fue muy provechoso para muchos durante un tiempo, y fue un desastre, genocidio y muerte para otros durante ese mismo tiempo, pero que dio
sus frutos, de una manera u otra, para buena parte de la humanidad. Ahora ya esa razón no funciona más, la razón mercantilista, la razón que hace de absolutamente toda una mercancía, es una razón que no llega ni a darse cuenta de que el mundo es finito. Ellos viven en una abstracción de no sé qué, pero el agua es finita, el aire es finito, la tierra es finita, se acaba. Si la hacen bosta, se acaba, no hay más. Me parece que estamos pensando en eso, en una gran crisis cultural, una forma de aproximarse al mundo, una cosmovisión que ya no sirve, de la cual seguramente quedarán cosas interesantes y utilizables, pero la cosmovisión y el ver todo como mercancía ya no se puede más, se acaba, literalmente se agota. La naturaleza violada parece el permiso para todas las violaciones reiteradas, dicen en un momento. O sea, bueno, ese es... Sí, decí, claro. No, es una frase que, bueno, que acuñamos en función de los cuerpos, ¿no? De ver a la naturaleza y al mundo como un cuerpo, y lo mismo los animales, ¿no? Siempre con Gaby hablamos del interespecismo y de considerar a los humanos y los no humanos, y todos como cuerpos. Entonces, este permiso que, como dice Gaby, realmente fue sucediendo y tiene que ver con la cultura. Fíjate, cultura es cultivo también, ¿no? O sea, cultivarse, tanto en el uso de esa tierra como en ese pensamiento que es un saber, que se fue acumulando capa por capa desde un concepto, como yo te decía, de la explotación del más débil, podemos remontarnos a la tabla de las especies de Darwin, ¿no? Donde de alguna manera se le dio permiso al caucásico en ese momento, al blanco, para explotar a los negros, ¿no? Y a las subespecies, lo que se consideraban subespecies. Entonces, si seguimos pensando, por eso el feminismo de alguna manera conecta los cuerpos, porque si seguimos pensando de esta manera, el permiso que tenemos para la sobreexplotación de la tierra es literalmente un modo de pensar que también parece que a todas las especies más débiles, como lo ha sido la mujer, o todos los grupos marginales, indigenistas, para los grupos de indígenas, etcétera, y los animales, quedan como cuerpos a explotar. Claro. Esto es lo que hay que cambiar, esta mirada. No a la quema de humedales, pide la carta, no a las megagranjas industriales de cerdos, no a la megaminería, no a la agricultura industrial, no a los agrotóxicos, no a los combustibles fósiles, no a la deforestación, no a la explotación animal. Y firman Claudia Piñeiro, Selva Almada, no voy a leer a todos, pero algunos: Agustina Basterrica, Gabriela Mazú, Dolores Reyes, Samantha Schweblin, María Moreno, Fernanda García Lago, María Teresa Andrueto, Mariana Enríquez, Laura Alcoba, Tamara Comensain, Florencia Abate, Luisa Valenzuela, María Rosa Lojo, Elsa Osoria, Silvia Plager, Graciela Araos. Y ahí en el medio encuentro a Julián López, Enzo Maqueira y creo, no sé si algún otro más. Ustedes invitaron a los escritores hombres a firmar la carta y no firmaron. ¿Qué pasó con esto? Porque está bien que firmen también. Fue más tardíamente, hay que decirlo. Al principio arrancamos las mujeres y en un grupo y en un chat de mujeres. No es que ellos no quisieron firmar esto no se les ofreció la oportunidad. Justicia con los compañeros. Por eso pregunto. No, fue que arrancamos así. Quiero mencionar a Irene Chiquerbauer también, porque fue una gran impulsora. Sí. Para que arranquemos. Leí algunos, porque la lista son 2000 y pico, entonces, bueno, leí algunos nombres, sí. Igual, hay muchos que no he leído. Digamos, primero circuló entre nosotras, pero ya la hicimos extensiva a todas, a todos y a todes, ¿Y qué van a hacer? ¿O ya hicieron? Mempo Giardinelli, que es todo un señor, por decir, y así ya se van sumando los muchachos. Bueno, Mempo Giardinelli vi que escribió una nota el otro día en página 12 hablando el tema de la exportación de carne porcina china. Escribió una nota sobre ese tema. Sí.
O sea, son Sí, muchos sí, los sí, que sí. están involucrados. ¿Esa carta la presentaron al Congreso, la presentaron a algún lado o es un manifiesto? No, ¿Cómo es? estamos en una etapa todavía de juntar firmas y de difusión, gracias Cristina, por ejemplo, con prensa, ¿no? Para también juntar fuerzas. Después sí queremos dirigirnos a los políticos que tienen que tomar decisiones para que vayan sintiendo la presión de la opinión pública, ¿no? Y de todos los sectores, porque creo que está llegando a sus débiles oídos. Vos leíste lo de las falsas soluciones. Es decir, ya hay una política vieja, una política que toma digamos, como si fuera una cajita de viejas soluciones. Y claro, ante las emergencias económicas parecieran ser soluciones, pero se llaman falsas soluciones porque ya se han comprobado que producen mayores perjuicios y mayor daño a lo que, como decía Gaby, finalmente no son tantos empleos. Entonces, realmente, por eso decía, tenemos que hacer un reset y a los políticos primero que a nadie para empezar a pensar en otras soluciones. Estas son falsas soluciones. Bueno, esta crisis tremenda que estamos viviendo en este momento da prueba de eso, ¿no es cierto? Que se paga muy caro. Yo les agradezco un montón, vamos a seguir el tema desde acá, por supuesto, así que seguramente nos seguiremos viendo. Muchas gracias Cristina, por tu apoyo. muchísimas gracias a vos. Nos vemos, chicas, gracias. Bueno, señores, nos vamos a un corte, enseguida volvemos.